Pero antes, hermanos, voy a hacer un pequeño paréntesis. Dice el apóstol Pablo: una cosa hago, dejando todo atrás, prosigo a la meta del supremo llamamiento. ¿Sabe, hermanos? Un cristiano que viva del pasado es un cristiano inmaduro. Es un cristiano inmaduro. Necesita madurez en la palabra de Dios, en el conocimiento del Señor y en una dependencia del Señor. No podemos vivir del pasado. Un cristiano que vive del pasado es inmaduro, es una señal de inmadurez. El apóstol Pablo fue uno de los grandes criminales. En nombre de la religión persiguió a la iglesia, encarceló a muchos cristianos, los llevó presos y aún los llevaron hasta la muerte. A muchos cristianos. Pero ¿sabe qué dijo él? Una cosa hago, dejando todo atrás. Prosigo la meta. Para poder avanzar, tenemos que perdonar y tenemos que dejar todo atrás y proseguir la meta. Es la única manera y la manera en que Dios nos establece en su santa y bendita palabra, hermano. No podemos vivir del pasado y anclado al pasado. No podemos vivir. ¿Quiénes no entrarán al cielo? Número 1, dice la Biblia, no entrarán los perros. Ya dijimos quién eran los perros: los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, todo el que ama y hace mentira. No entrarán. No entrarán al reino de los cielos los cobardes, los incrédulos, los abominables, los injustos, los afeminados, los homosexuales, los ladrones, los avaros. No entrarán los borrachos. No entrarán los maldicientes. No entrarán los que no han sido fieles al Señor. ¿Sabe qué dice la Biblia, hermanos? El que venciere, el Señor dice: yo le daré una piedrecita. Yo no sé qué contenga esa piedrecita, hermano. Pero el Señor dice que nos va a dar una piedrecita. Y yo creo que no es una piedra cualquiera. Y detrás de esa piedrita, qué cosas gloriosas y maravillosas habrá. Pero esos son para los que vencieren, para los que son fieles al Señor, hermano. El que permanece fiel al Señor, el que no mira hacia los lados. ¿Sabe? Hay mucha gente en las iglesias mirando hacia los lados. Y este hermano, y dijo tal, y me dijo, y aquello otro. Usted no tiene que estar mirando a ninguno porque todos somos imperfectos. Mírese a usted mismo. Mírese. Para que usted se dé cuenta que usted es un imperfecto. Yo cada vez que me miro, me veo más imperfecto. Solamente por la gracia de Dios, Dios nos sostiene y nos
ayuda, hermano, a vivir delante de Él con temor y temblor solamente por su gracia, pero somos una prueba de imperfectos. Tenemos que vivir de rodillas delante del Señor. Señor, mira, aquí tengo problemas, ayúdame, levántame, dame la fuerza, aquí, y aquí, y aquí, y aquí. Bueno, hermano, yo tengo como un rosario en el que todos los días le traigo al Señor y le digo: Señor, aquí soy, aquí necesito tu ayuda. Hermano, el que no reconoce que necesita ayuda es un pobre miserable. Hay gente que se cree perfecta. ¿Usted es perfecto? ¿Sabe cuándo seremos totalmente perfectos? El día que estemos con el Señor. Pero mientras estemos aquí, somos una cuerda de imperfectos que tratamos en todo lo posible de serle fieles al Señor y amarlo y obedecerle. Hacemos todo lo que está de nuestra parte junto con el Espíritu Santo que nos dio el Señor para ayudarnos y guiarnos a toda verdad. Hacemos todo el esfuerzo. Por eso usted y yo no tenemos que estar mirando hacia los lados. Mire a Cristo. Mire a Cristo. Y verá que usted se sostendrá en medio de la tempestad y en medio de lo que sea. Usted se sostendrá y yo me sostendré mirando a Cristo. Puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. No se ponga a mirar a nadie, ni siquiera al pastor. Porque el pastor es como usted y como él. Mire a Cristo. Mírelo a Él, sosténgase de Él, agárrese de Él. Lo que Él le diga, hágalo. Ámelo a Él. Viva para Él. Entréguele todas sus fuerzas y lo que usted le quiere entregar, entrégueselo a Él. A veces le entregamos la fuerza a quien no debemos entregarse, la verdad. A veces a satisfacer un viejo reunión ahí, que al fin y al cabo se tiene que morir. O pare usted de contar. ¿Sabe, hermano? Toda nuestra fuerza la debemos de dar al que reina y vive por los siglos de los siglos. Amén. De todos modos, usted se tiene que morir. Y yo también nos tenemos que morir. De todos modos, nos tenemos que morir. Qué bueno sería que nos muriéramos sirviéndole al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. ¿Verdad que sí? Amén. Porque de todos modos nos tenemos que morir. Y como dijo aquel hombre de aquella canción, mundano, nadie se eterno en el mundo. Y es verdad, nadie se eterno en el mundo. Ni siquiera que tenga dos corazones. Dicen los cardiólogos que tenemos dos corazones. Yo no sé cómo será eso, pero puedo decir que tenemos dos corazones. Pero nadie es eterno. Entonces, si nos vamos a desgastar, si de todos modos nos tenemos que morir, vámonos sirviéndole al Señor, adorándole a Él, glorificándole a Él, entregándole todo a Él. ¿Sí, hermanos? Amén. Muérase por Cristo, no se muera por otro. Muérase por Cristo. Yo por mi compadre, yo pongo la vida. No, póngala por Cristo. Que su compadre no lo va a defender el día que el Señor lo llame a juicio. Los fieles, ya lo vimos, como los recabitas, en medio de un mundo desboronado, echado a perder, y aún la religión echada a perder. Hermanos, llegamos el tiempo hasta que la religión está echada a perder.
siempre les he dicho a los hermanos que entonen cantos acá, entonen cantos que sean bíblicos. Gracias al Señor que han venido entonando muchos cantos que son bíblicos. Muchos cantos. Eso de la venida de Cristo, esos dos cantos que el hermano entonó son cantos que están escritos en la palabra de Dios. Y algunos cantos que le entonaron los otros hermanos están escritos en la palabra de Dios. Hermano, hoy la música en las iglesias es un espectáculo. Simplemente un espectáculo. Pero no hay en ello teología, palabra de Dios, que adore al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la gente va por el espectáculo, porque tienen allí batería, tienen esto, tienen esto otro, tienen esto otro, tienen esto otro, y la gente va por el espectáculo. No, yo voy allí por la música. Ay, pero cuando ese hermano predica, mire, casi que me va. Hay gente que va por el espectáculo. Está echada a perder. La religión está echada a perder. ¿Y sabe qué, hermanos? Y el mundo se está desbordando. Está echado a perder. Usted y yo estamos llamados a ser fieles al Señor. Y anclados aquí, mire, anclados aquí. Lea la Biblia, hermano. Porque cada día van a ir saliendo más maestros y maestros y maestros que van a andar conforme a sus propias concupiscencias, dice la Biblia, conforme a sus propios deseos, enseñando doctrinas de hombre y enseñando doctrinas de demonio. Los demonios tienen sus propias doctrinas. Vamos a ir, porque vamos a ver otra que tocamos un poco el domingo, pero quiero tocarlo más a profundidad. Y quizás nos vamos a llevar 2 o 3 predicaciones en este tema, hermanos. Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 3. Porque tampoco entrarán al reino de los cielos. Juan capítulo 3. ¿Lo consiguieron? Sí. Vamos a leer desde el versículo 1. Desde el versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, ¿qué pasa con él? No puede ver el reino de Dios o entrar al reino de Dios. El que no naciere de nuevo. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu,
nacimiento espiritual, no es carnal. Número 1. Versículo 7. Jesús le vuelve a hacer hincapié. No te maravilles de que te dije, os es necesario. Es necesario. Es como si a usted le dijera el doctor, es necesario que tiene que hacerse una placa. A ver qué es lo que está pasando ahí con esa pierna. Es necesario. Así le dijo Jesús nuevamente, le repitió, es necesario nacer de nuevo para poder entrar al reino de Dios. Hermano, así se pelen las rodillas haciéndole misa, letanía y padre de contar. Si no ha nacido de nuevo, no puede entrar al reino de Dios. Y el Señor dijo, no puede. Mira, hermano, cuando yo leí esta lista que tenemos aquí, de los que no pueden entrar al reino de los cielos, yo le decía, Señor, ¿y entonces quién va a entrar? Porque la lista es larga. Y Jesús viene y nos termina y nos dice, tienes que nacer de nuevo. Entonces el mismo Señor me respondía con su palabra. Y me dijo, ancha es la puerta que lleva a la perdición, y muchos son los que van por ella. Entrar por la puerta estrecha. ¿Quiénes entonces? Hermanos, se necesita entrar por la puerta estrecha. Entonces son poquitos los que están dispuestos a soltar la brujería. Son poquitos los que están dispuestos a soltar la hechicería. Son poquitos los que están dispuestos a nacer de nuevo. Jesús coloca una condición aquí para entrar al reino de los cielos. Al reino de Dios, nacer de nuevo. ¿Sabe, hermanos? Este hombre, Nicodemo, era un principal entre los judíos, dice la Biblia, ¿verdad que sí? Versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. La palabra principal en el griego es arjón. ¿Qué significa arjón? En el griego, jefe o líder de los judíos. Es decir, Nicodemo era un jefe o líder de los judíos religiosos, hermanos. Eso era Nicodemo. Era un maestro de la ley, un maestro del Antiguo Testamento. Y este hombre se dio de cuenta que Cristo no era un hombre cualquiera. Y vino a él. Él se dio de cuenta que Cristo era diferente a los judíos de su época, que aplicaba las escrituras de manera diferente, hermanos. Se dio de cuenta y por eso vino a Jesús. Oiga, hermanos, ¿saben? Mucha gente conoce mucha Biblia y sabe mucho, pero le sale serrucho. No es lo que tú conozcas de Biblia, es lo que tú la apliques a tu vida, es lo que tú la vivas. Es la manera como Jesús vivía la palabra de Dios y la manera como la aplicaba a la vida de otros hermanos. Por eso este hombre se dio de cuenta de lo que Jesús era. Muchos conocen Biblia y saben Biblia y la voltean y te voltean patas arriba y te vuelven a acomodar patas arriba.
pero la vive. No importa que tú sepas poquito, pero vive lo que sabes. Si tú sabes que odiar es pecado, suelta el odio. Suelta. Si tú sabes que amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma, entonces ámalo. Ámalo. Hazte un examen. O nos hacemos un examen, Señor. ¿Será que verdaderamente te estoy amando? Y entonces ámalo. Y así sucesivamente, hermano. Lo poquito que sepamos, vivámoslo. Y este era Jesús, y este hombre se dio de cuenta que era diferente a los religiosos. Porque ¿saben qué hacían? Jesús les dio muy duro a todos ellos, hermanos. Algunos, ¿saben qué les dijo Jesús? Les dijo, ustedes son una pared blanqueada. Son como un sepulcro, limpiecito por fuera, pero por dentro lleno de huesos. Putrefactos por dentro. Y eso es una tumba, hermano. Usted va a ir a una tumba por fuera y la ve muy bonita, muy pintadita, pero destápela. A mí me han dicho los vecinos que son sepultureros. Lo hedionda, que es una tumba. Y lo que se encuentra ahí, yo los he interrogado a los vecinos y les he dicho, ¿y qué encuentran ahí? ¿Qué es lo último? Bueno, hay algunos que tienen 40, 50 años, me han dicho, de muertos. Y cuando uno destaca esa urna, ya lo que quedan son poquitas cosas, unos huesitos por ahí. Entonces ellos abren un hueco y realmente los huesitos allá, meten todo eso allá porque eso no se puede tocar, eso es peligroso porque puede venir el 6CPC a una investigación y tienen que encontrar aunque sea los huesitos allí, las cositas. Pero él dijo, ustedes son así. Les digo, ustedes son como una pared blanqueada, como un sepulcro. Por fuera bonitos, pero por dentro llenos de huesos. Eso se lo dijo Jesús a los religiosos de la época, hermano. Algunos de nosotros nos ponemos un vestido cristiano, pero por dentro. Y eso no es lo que el Señor quiere, hermano. Por eso este hombre vio algo diferente en Jesús. Vino a Jesús. Vino a Él. El Señor no tenía avaricia, hermano. El Señor no tenía codicia. El Señor no tenía... Bueno, pare usted de contar. El Señor lo que tenía era amor. Eso era lo que el Señor tenía. Este hombre vino a Jesús de noche. Este hombre creía que con pertenecer a una religión ya todo estaba arreglado. No, hermano, ¿sabe qué? Usted y yo lo que tenemos que arreglar es el corazón. No las apariencias, porque las apariencias engañan. Es el corazón. No espere que otro arregle su corazón. Arréglelo usted y arregle yo lo tengo que arreglar. A veces nosotros estamos esperando que otro lo arregle. Yo le he preguntado a muchos, ¿y usted es feliz? ¿Usted es feliz? No, qué feliz voy a ser yo con ese hombre que tengo, ese marido que tengo, que me encanta. Ya voy a ser feliz yo no soy feliz. ¿Sabe qué? La felicidad no depende de cosas externas. No depende del marido. No depende de esto, no depende de aquello. Que usted es muy pobre, no depende. Yo me recuerdo que nosotros en nuestro hogar, donde nos criamos, parecíamos una escalera. Porque mi papá y mi mamá no tenían televisor.
Pues no existía el televisor en ese tiempo. De bajos recursos, hermanos. Pero nosotros éramos felices. De bajos recursos. Íbamos a la escuela con las alpargatitas, de las más baratas, porque siempre ha existido las más malitas, las buenas, las más o menos y las buenas. Siempre han existido. Ahorita hay un par de zapatos que valen hasta $130, que supuestamente que original. Pero yo uso de $5. $5 me costaron esto. ¿Y cómo me han servido, hermano? No me da pena decirlo, ¿por qué? Porque eso me lo proveyó el Señor y estoy contento que el Señor me lo haya provisto. Porque el orgullo es pecado. El orgullo y la soberbia es pecado. La vanidad es pecado. Contento con lo que tenéis, porque no te dejaré, no te desampararé. Qué contento con lo que usted tiene, hermano. Si hoy lo que tiene es un arroz, conténtese con eso. El Señor no te va a dejar, no te va a desamparar. Para mañana quizás te va a prohibir, te va a proveer el huevo porque le devuelvas a la hora. Pero hoy cómete así que esté contento. No depende de que si estoy enfermo o de que si estoy acá o que si estoy acá. La felicidad depende, hermanos, de una relación profunda con el Señor y de ir soltando toda la basura que tengo dentro de mi corazón. Porque ¿sabe qué? Que a veces soy infeliz y hago a los demás infelices también. Porque me vuelvo a veces una piedra en el zapato para los demás. No, si se quiere envenenar, envenénese solo. Si no quiere salir del veneno, envenénese solo. Pero no se lleve al tío, al primo, al abuelo, al otro, al hijo, al nietito, no se lo lleve por los cachos. ¿Sí, hermanos? Amén. Es una decisión personal ser feliz. Es una decisión personal. Individual. ¿Estamos? Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Y él se queda en la luna, no entiende nada de lo que Jesús le está diciendo, hermano. Maestro de las Escrituras, del Antiguo Testamento, y no entendió ni una papa. Tienes que nacer de nuevo. ¿Por qué es necesario nacer de nuevo? ¿Por qué? Y a eso es el tema en el que nos vamos a centrar. ¿Por qué es necesario nacer de nuevo? Jesús le dijo, porque si no naces de nuevo no puedes entrar al reino de los cielos. Pero hay causas por qué. Dice la Biblia, hermanos, en Génesis, vamos a Génesis. Vamos a Génesis, capítulo 1. Génesis, capítulo 1. ¿Lo consiguieron? Amén. Versículo 26. Entonces dijo Dios. ¿Qué dijo Dios? Hagamos
Mira, hermano, esa palabrita hagamos es una palabrita muy interesante. ¿Con quién está hablando Dios? Con las tres divinas personas, el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo. Recuerde que en el Nuevo Testamento dice que el Señor Jesucristo estaba en la creación, es creador, y el Espíritu Santo también. Él no estaba hablando allí solo, hermano. ¿A quién le va a decir? Hay quienes han llegado a decir que estaba hablando de los ángeles no son creadores, hermano. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dos palabritas. Vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. ¿Qué significa esto? Significa, hermanos, que el hombre traía la imagen de Dios dentro de él. La traía. Cuando creó a Adán en el huerto del Edén, el hombre traía la imagen, lo hizo a imagen y semejanza de él. ¿Pero qué es la imagen de Dios? ¿Qué significa la imagen de Dios? Muchas veces hemos pasado por esto, ¿verdad? Algunos piensan que es que somos igual que Dios. Y es que nosotros, ¿saben a qué conclusión han llegado, hermanos, los aberrantes de la palabra de Dios? Que somos dioses pequeños. Hermano, ni se le ocurra a usted seguir a Carl Luna. Carl Luna es el más hereje de todos los herejes que pueden haber hoy en día. Guillermo Maldonado y Yesenia Ten y toda esta gente están en el mismo paquete de aberradores de la palabra de Dios. Entonces ellos llegan a la conclusión de que somos diosesitos pequeños. Dioses pequeños, en ningún momento la Biblia nos enseña eso, hermano. ¿Qué es la imagen de Dios? Porque el hombre llevaba la imagen de Dios. Adán, cuando fue creado, llevaba la imagen de Dios. Y para entender que tenemos que nacer de nuevo, tenemos que entender todo esto, hermanos. Yo le suplico y le pido que haga todo el esfuerzo por entender esto. Y anote, traigan lápiz y papel, anote, hermano. Quiero confesarles algo, que hay cosas que yo nunca sabía, hermano, y que nunca me las enseñaron a mí. En todos los años que tuve, que fueron que me pastorearon, nunca me enseñaron un poco de cosas. Nunca me enseñaron verdaderamente del bautismo, lo que es el bautismo. Por eso yo les digo, ustedes se pierden de venir aquí a ver lo que es el bautismo. Ustedes no saben lo que se están perdiendo. Pero nunca me enseñaron qué es verdaderamente el nuevo nacimiento. Porque uno de los requisitos para entrar al reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Y tenemos que entender qué es lo que pasó, por qué yo tengo que nacer de nuevo. Y por qué el Señor le hace ese hincapié tan grande, el propio Señor Jesucristo a Nicodemo. ¿Qué es la imagen de Dios? ¿Qué es lo que tenía Adán dentro de él? Que cuando entró el pecado se perdió. ¿Qué es lo que tenía? La imagen de Dios. Por eso Jesús nos dice, tienes que nacer de nuevo. Es porque la Biblia nos dice que nacimos físicamente,
pero espiritualmente muertos, sin la imagen de Dios. Pero vamos a desglosar, ya vamos a desglosar qué es la imagen de Dios. Jesús le dice a Nicodemo que el nuevo nacimiento no es un nacimiento carnal. Versículo 5, vamos allá otra vez de nuevo, hermanos. En Juan, donde comenzamos. Juan capítulo 3. Él le dice que el nuevo nacimiento no es carnal, que el nuevo nacimiento es un nacimiento espiritual. Versículo 5. 3:5. Respondió Jesús: de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. Entonces el nuevo nacimiento es un nacimiento espiritual, de recobrar la imagen de Dios que estaba dentro, pero que se perdió producto de la caída, producto del pecado. Vamos a ver un poco. Vamos a ver algunas características que Adán poseía, que se perdieron y que por eso el ser humano necesita nacer de nuevo. Quiero pedirle que vayamos a Efesios capítulo 4 y veamos qué era lo que representaba la imagen de Dios que se perdió, y por eso Dios Jesús le dice a Nicodemo que tiene que nacer de nuevo, y todos nosotros tenemos que nacer de nuevo, porque si no nacemos de nuevo no podemos entrar al reino de Dios. Efesios capítulo 4. ¿Lo consiguieron? Amén. ¿Sabe, hermanos? Alguien dijo esto: el que nace 2 veces muere una sola vez. Y el que nace una sola vez muere 2 veces. El que nace de una mujer, el que nace, todo lo que nace tiene que morir, ¿verdad que sí? Una vez. Pero si no nace de nuevo, tiene que morir 2 veces. Y eso se llama muerte eterna. Muerte en el infierno. Separación de Dios por siempre y siempre. Donde Dios nunca más se va a acordar de la persona. Aquí Dios se acuerda de todos, hermano. Aquí da la lluvia para todos. Todos comemos del mango, todos nos beneficiamos del sol, todos respiramos el mismo aire cargado de oxígeno todos los días. Todos. La misericordia de Dios nos alcanza a todos. Pero un día, el que no nace de nuevo, entonces va a tener que separarse de Dios por la eternidad. Por la eternidad, hermanos. Dios nunca más se va a volver a acordar de él. Por eso es necesario nacer de nuevo. Y por eso, el que nace 2 veces, muere una sola vez, la pura muerte física. Y el que nace una sola vez,
la muerte, el nacimiento físico, uno solamente, se nace solamente físicamente, va a tener que morir 2 veces. La muerte física y la muerte eterna. ¿Sí me van siguiendo, verdad que sí? No los estoy confundiendo. Efesios 4, 23. Dice así la palabra de Dios. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre. Un hombre nacido de nuevo es un hombre nuevo. Creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cuando se perdió la imagen de Dios, el hombre llevaba allí en el huerto del Edén, ¿qué cosa se perdió? La justicia. ¿Qué otra cosa? La santidad. ¿Y qué otra cosa? La verdad. Por eso todos tienen que nacer de nuevo. Todo hombre, toda mujer necesita nacer de nuevo. Vamos al 24. Vestidos del nuevo hombre. ¿Quién es el nuevo hombre? Los que ya han nacido de él. Ese es un nuevo hombre. Aunque usted lo vea que se va poniendo viejo, aunque usted lo vea que tiene que trabajar, bueno, y pare usted de contar, pero por dentro es un nuevo hombre. Con una nueva imagen, la imagen, alguien que recobró la imagen de Dios que se le dio allí en el huerto del Edén, que se perdió por causa del pecado. Dice entonces, y vestido del nuevo hombre. Una persona que ha nacido de nuevo, la Biblia dice que es hecha una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si alguno está en Cristo, esa palabra es interesantísima, hermano. Si alguno está en Cristo, es decir, se ha apropiado de lo que Cristo hizo en la cruz y la ha abrazado. Dice que es una nueva criatura. Creado según Dios en la justicia, santidad y verdad. 3 elementos que eso lo vamos a definir, hermano. Por eso les digo que quizás vamos a necesitar 3 predicaciones. Y usted va a necesitar que anote porque se puede olvidar. Vamos a definir el nuevo nacimiento, hermano. Ya vamos entendiendo poco a poco qué fue lo que pasó, por qué tenemos que nacer de nuevo, ¿verdad que sí? Yo espero eso. Para que después no vayan a decir allá, fue que el pastor no me explicó. Y por eso yo nunca nací de nuevo. Entonces va a tener que morir 2 veces. Ya explicamos que es la muerte espiritual, separación de Dios por siempre y siempre, hermano, por eternidad. Alguien explicó esto así. Alguien le preguntaba, ¿y cómo es eso?
Y él dijo, este es un vasto universo, un vasto. Nunca la ciencia va a poder descubrir, hermano, todo lo que hay en el universo. Años y años y años nosotros conociendo los planetas, Marte, Júpiter, ayúdenme, Neptuno, Plutón, y pare usted de contar. ¿Y sabe qué? Que últimamente han descubierto que hay otros. Años, muchos años. Nunca lo van a descubrir. Este universo es tan inmenso. Y Dios, los cuarteles de Dios habitan en el tercer cielo, hermano. No han descubierto ni siquiera el primer cielo, mucho menos el segundo y mucho menos el tercero. ¿Y sabe que alguien dijo cuál es la muerte eterna, la separación de Dios por siempre y siempre? Alguien dijo, va a ser que un alma va a andar vagando por todo el universo y nunca se va a encontrar con alguien siquiera a quien referirle una palabra. Es una verdadera muerte, ¿verdad? Es como cuando te agarran y te meten a un hoyo y te tapan. ¿A quién le vas a referir una palabra? ¿Con quién te vas a ver? Muros por un lado y muros por otro lado. Y alguien describió así que así es la muerte eterna, hermano. Por eso Jesús le dice, hermano, y por eso vino Jesús. Qué bueno que haya venido, hermano. Y qué bueno que nos haya salvado, que nos haya perdonado, que nos haya encontrado, porque Él fue el que nos encontró a nosotros no lo hemos encontrado a Él. Él nos alcanzó. Él nos alcanzó. Número 1, 3 elementos que posee una persona nacida de nuevo. Que antes no tenía, antes del nuevo nacimiento. En otras palabras, Adán, cuando Dios lo puso en el huerto del Edén, antes de caer en el pecado, era un hombre, ¿qué dice que era? Justo, santo, ¿y qué otra cosa? Poseía la verdad. Tenía la verdad. Pero cuando él pecó, ¿qué pasó con él? Perdió la justicia, la santidad y la verdad. Y como usted y yo venimos de Adán, así nacimos. Sin justicia, sin santidad y sin verdad. Sin estos 3 elementos que componen la imagen de Dios. ¿Sí me van entendiendo? Amén. Lo que ya les expliqué hace rato. Y que el tiempo de nuestra vida. ¿Por qué necesitan nacer de nuevo? Lo primero que perdió fue la justicia, ¿verdad? Hermanos, por eso es que el mundo está lleno de injusticias. Por eso que tenemos un mundo lleno de injusticias. Jueces injustos. Jueces que lo que le importa es la plata. Injustos. Gobernantes injustos, con millones y millones, manejando millones y millones de dólares, y los hospitales podridos. Yo fui al hospital qué día y estaba una enfermera allá que yo conozco y le dijo a la paciente: tiene que ir a comprar una inyectadora en el país más rico del mundo. En el país más rico del mundo. ¿Por qué?
Que usted se vaya a los Estados Unidos y deje un niñito así. ¿Es justo? Mire, hermanos, mi mamá tenía una escalera 13. Gracias a Dios todos están vivos. Y la mayoría ya tienen a Cristo en su corazón. Todavía faltan algunos. Hermanos, pero mi mamá nos cuidaba como pollitos, como la gallina cuida a sus pollitos. A veces yo he dicho que hoy en día son mejores madres las perras, las gallinas, las palomas, y para ustedes contar que las propias mamás, que tienen 5 sentidos. No es injusticia que un niño de 3 años así se tenga que ir a bañar solo. ¿Qué se va a saber bañar? A veces no nos sabemos bañar nosotros los grandes, ¿verdad que sí? ¿Se va a saber bañar un niñito de esos? Injusticia de los padres hacia los hijos y los hijos hacia los padres. Ya llegaron viejitos, entonces ya, como el viejito ya no sirve para cargarme la leña y papá de ustedes contar, vamos a meterlo al ancianato. No tenemos tiempo. Un día no van a tener tiempo para usted tampoco, yo. Porque todo lo que el hombre siembra, eso también segará. No se le olvide. Sáquele todo el cuerpo a su papá, a su mamá. Y un día se lo van a sacar a usted. Porque todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Y Dios no es hombre para mentir. Pasan 20 días, 30 días, un mes, 2 meses y no sabe ni siquiera cómo se encuentra su mamá. O cómo se encuentra su mamá. Si comió, bebió o no bebió. En este mensaje tengo sorpresas que Dios nos ayuda a descubrir y el Espíritu Santo a través de las Escrituras, que ustedes van a aprender a hacer. Yo no tengo que ayudarle a mi papá para que me pague. Bastante me dio él a mí. ¿Cómo le pagaré yo a él la crianza que me dio? ¿Cómo? No hay nada con que yo le pueda pagar lo que él hizo, porque él también se trasnochó por mí, cambiándome pañales y haciendo esto y haciendo. Él también trabajó bastante. Yo nunca le podré pagar lo que él hizo por mí, ni a mi mamá tampoco. Nunca. Así es que no seamos malagradecidos. ¿Por qué Dios nos dice eso? Que no seamos malagradecidos. Porque nosotros los seres humanos somos injustos desde que entró el pecado y malagradecidos por naturaleza. Pero a usted y a mí que hemos nacido de nuevo y que hoy tenemos la justicia de Dios, Dios nos manda a actuar diferente. ¿O no? O somos pared blanqueada. Por fuera, un color bien bonito y por dentro lleno de hueso. Qué duro, ¿verdad? No el pastor, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Lo primero que se perdió de la imagen de Dios es la justicia. Y lo primero que perdió Adán y luego nos lo transmitió a nosotros. Por eso necesitamos nacer de nuevo. La justicia. Tenemos jefes injustos.
patrones injustos, obreros injustos, hermano, que quieren trabajar sin cobrar. Y pare usted de contar. El mundo está lleno de injusticia. De injusticia. Número 2, ¿qué otra cosa se perdió? ¿Ah? La santidad. Nacimos sin santidad. Necesitamos recobrar la imagen de Dios y se recobra cuando el ser humano nace de nuevo. Porque si no nace de nuevo, no puede entrar al reino de un Dios santo, de un Dios perfecto, de un Dios glorioso. Glorioso. Número 2, se perdió la santidad. ¿Saben qué, hermanos? Pero a pesar de haber perdido la santidad, hay algo dentro de nosotros que nos dice que nos debemos portar bien. ¿Verdad que sí? Amén. Que nos debemos de portar bien de vez en cuando. Por eso, la mayoría de los asesinos, narcotraficantes, y paren ustedes de contar, en Navidad se visten de Santa Claus y le dan regalos a todos los niños pobres. Y el político, después que ha robado tanto, agarra la migaja y la da en regalos, o dona algo para el hospital, o para tomarse una foto. Hay algo que está dentro de nosotros que nos dice cuando hacemos mal. ¿Cómo se llama? La conciencia. Un día, el ser humano va a ser juzgado por la conciencia también. Supongamos que a alguien nunca se le predicó el evangelio, nunca se le llevó la palabra de Dios, nunca conoció de Dios, pero tiene algo que Dios puso en él y se llama la conciencia, que le dice: estás haciendo mal, y un día va a ser juzgado por la conciencia, aun cuando no se le haya hablado la palabra. Otros por la palabra de Dios, porque Jesús lo dijo bien claro: yo no te voy a condenar, dijo Jesús, yo he venido para que tengas vida y para que tengas en abundancia. ¿Sabe quién te va a condenar un día? Dijo: mi palabra es la que un día te va a condenar. Algunos han oído bastante la palabra y no se quieren arrepentir. Pues un día van a ser condenados no solamente por la conciencia, sino también por la palabra de Dios, que ha sido expuesta a ellos, pero que nunca han querido responder a la palabra de Dios. ¿Qué otra cosa se perdió? La verdad. La santidad. Número 1, no hemos terminado con la santidad. Se perdió, ¿qué cosa? Número 1, se perdió ¿qué? La justicia. Número 2, la santidad, que ellas hacen parte de la imagen de Dios y usted y yo la necesitamos recobrar, y se recobra a través del nuevo nacimiento. Vamos a dejarlo hasta aquí, porque se nos fue el tiempo. El domingo que me corresponde, en el nombre del Señor, si Cristo no ha venido, vamos a continuar con el tema del nuevo nacimiento, porque el que no naciera de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Es decir, el que no recobra la imagen de Dios
que se perdió por el pecado de Adán allí, en el huerto de Edén. Puede ponerse de pie. Padre, te damos gracias. Gracias por tu divina y santa palabra. Porque eres bueno. Y porque en su misericordia tú nos permites tener contacto con ella. Para conocernos y para conocerte a ti, Padre querido. Gracias por hablarnos hoy a lo profundo de nuestro corazón y nuestra alma. Dios amado y soberano Señor, gracias porque nos advierte que necesitamos nacer de nuevo, que necesitamos recobrar la imagen tuya, Señor, porque el que no la recobra a través del nuevo nacimiento no puede entrar al reino tuyo. Y por eso estamos agradecidos. Envía cada día luz a nuestra mente, la luz gloriosa del Evangelio, e ilumina cada día nuestra mente con tu palabra. Y danos corazones humillados, arrepentidos delante de ti, corazones obedientes. Por favor, te lo pedimos en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está el papá de nuestra hermana, ya que está Edita. Tú sabes lo que está sucediendo con él y lo que está padeciendo. Pero una cosa te pedimos, dale un corazón quebrantado, haz que este hombre nazca de nuevo. Concédele la oportunidad de arrepentirse y no lo dejes morir en tinieblas. Pero también te ruego, Señor, que si a ti te place en su soberana potestad, le concedas la oportunidad de mejorar su salud, de sanar, Señor. Si así tú lo quieres, en el nombre de Jesucristo te lo ruego. Pero también te ruego por aquel hermano, aquella hermana, aquella persona que se encuentra en este lugar, que tiene problemas de salud. Te rogamos por Ender. Te rogamos que tu mano bendita se extienda sobre él para fortalecerlo en su vida, para llenarlo de paciencia, de sabiduría, en medio de esta situación que él vive de salud. Te rogamos que le consueles cada día. Te rogamos que supla lo que haga falta en él. Pero tu mano también sobre él para sanar, para reconstruir cada hueso de su cuerpo que ha sido afectado, sus tejidos, sus músculos, sus nervios. En el nombre de Jesucristo, y aquel que también está deprimido en este lugar, que necesita una intervención tuya, Señor, te rogamos que obres en él. Que tu misericordia sea sobre él y sea reprendiendo cualquier fuerza de maldad que esté detrás de él para deprimir su vida. Y le ayude, Señor, le fortalezca, le renueves. Y cualquier otra necesidad que solo tú lo sabes, sea económica, sea de salud o sea de otra índole, te rogamos tu ayuda, tu intervención divina sobre aquel hermano y aquella hermana. Por favor, te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Guárdanos del mal, guarda nuestra familia del mal. Bendice, Señor, lo que has puesto en nuestras manos. Danos cada día sabiduría. Ayúdanos cada día
Señor, a caminar por fe y no por vista, y andar bajo la comunión de tu Espíritu Santo. Toma a nuestros hijos, tú conoces a cada uno y obra en lo más profundo de sus corazones, y aún en medio de las ingenuidades de alguno de ellos, por favor, guárdalos. Hoy te lo pedimos en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos hermanos que no pudieron venir, solo tú conoces lo que está sucediendo con ellos. Te rogamos, les ayudes. Trates con ellos en sus corazones y cualquier sea la dificultad que están viviendo, tú suplas conforme a sus riquezas en gloria para ellos. En Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén.